tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital en este día viernes nublado. Mira qué lindo se ve la nieve. Esos farillones, ¿no? Tenemos Providencia también en las imágenes de control de tránsito y Viña del Mar. Un día viernes más frío. Está corriendo viento. Viento como que de lluvia. Así se sentía al menos cuando crucé aquí a nuestros estudios. 12,7 grados a esta hora en la región metropolitana. En el norte van a llegar las máximas, los termómetros, a los 20 grados. En Arica 21, de hecho, pero con nubosidad presente. Y en Valparaíso las máximas van a ser de 17. Se ve como oscuro, de hecho, Viña del Mar ahí en las imágenes. Puerto Montt va a llegar a máximas de 10 y va a estar con nubosidad parcial durante la jornada. Se va a sentir ahí levemente el rayito del sol. Y en Punta Arenas se van a tener máximas de apenas 4. También estaban cubiertos de nieve. Se veía precioso Punta Arenas ayer en las imágenes. Y nosotros tenemos nuestras alturas acá en la RM también, con nieve presente. Vamos a empezar de inmediato este programa. Vamos con los temas que marcan esta jornada, pero también la semana completa. Mesa Central de día viernes es especial. Bueno, vamos a hablar de las modificaciones que sugirió para la ley Naín Retamal el Partido Comunista. Generó debate, generó polémica, molestia, había cierto consenso en que no correspondía. Y de hecho desde RN dijeron, nosotros vamos a anunciar entonces un Naín Retamal 2.0. Hoy día estuvo conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central durante la mañana el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y habló de estas modificaciones, de cómo lo ve él también como ex miembro de la institución, ex cabeza además de la institución, y habló de seguridad, de otras materias. Él está involucrado también ahora con los municipios y la seguridad, así que tenía harto para aportar a ese debate en una preocupación la más importante para la ciudadanía, que es la seguridad pública. Vamos a hablar también del inicio del Mundial, porque no todo es fútbol. Hay harto también ocurriendo en materia geopolítica, migración, en torno a este encuentro del fútbol 2026. Y tenemos además nuestro bloque mundialero hoy día con Javier Saldúa. Y vamos a hablar también de la mega reforma. Los alcaldes hicieron una reunión. Estaba haciendo 6-7, ¿no? Vamos a hablar de la mega reforma. Los alcaldes tuvieron una reunión con el ministro de Hacienda. Y al parecer no hubo un acuerdo. Pero sí dicen que por lo menos lograron decirse las cosas en las que habían diferencias. De hecho, en esta reunión estaba la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, que hace unas semanas había tenido ahí había llamado un poco a
la diputada Natalie Castillo, decía que el proyecto no buscaba quitar las garantías a los carabineros de Chile, sino que resguarda más a los manifestantes. Por eso también el debate que se generó, sabemos que cuando se estaba tramitando también había quienes decían, le pusieron gatillo fácil también a esta legislación. Bueno, en respuesta a esto aparece RN, como les decía al inicio del programa, que propone aumentar, ir más allá también en esas garantías a los carabineros. Por ejemplo, con tolerancia cero ante las agresiones a los funcionarios policiales, o sea, aumentar también las sanciones a quienes los agreden. Habla también de legítima defensa privilegiada por funcionarios de Franco. Extender entonces a estos funcionarios que, estando como de Franco, también tienen que proteger o enfrentar delitos de manera flagrante. El reconocimiento también efectivo a quienes entregan la vida por Chile, dice esta sugerencia de RN. Una agenda que fortalezca los mecanismos de ascenso extraordinario en la institución. Más herramientas también preventivas para las policías, facultades reforzadas para los controles preventivos, etc. Y sanciones más severas también para ataques graves contra los policías. Así lo que buscan es endurecer las consecuencias penales de quienes cometan homicidios o lesiones gravísimas en contra de los funcionarios policiales. Entonces, en eso ha estado el debate político. Pero como les decía, hoy estaba entonces conversando con Iván, el ex general director de Carabineros, que decía además que él sigue siendo ex general director o general director de la institución, que eso era como el rango, pero también el cargo. Así que hacía también esa aclaración. Escuchemos lo que decía a propósito de esta sugerencia de modificaciones. No preparan a ningún carabinero para matar a nadie. La realidad es que el uso de las armas es el último recurso que hace el carabinero para poder enfrentar una situación compleja y de alto riesgo cuando tiene que enfrentar a un tercero o a sí mismo. Y desde el punto de vista práctico, no simbólico, práctico, la ley Nain Retamal lo que hace es, lo más importante es esto, lo de la defensa, la legítima defensa privilegiada. Absoluto. Yo lo que siempre decía es que un civil que tenga un arma en su casa, veamos el caso del magistrado, ¿cierto?, de la Corte de Apelaciones, Iván Aróstica, ¿cierto?, que él hace uso de un arma de fuego, en defensa propia de su familia, estaba siendo violentado, agredido, y bueno, eso es una legítima defensa. Sin embargo, el carabinero que el Estado le entrega un arma para proteger a terceros, para proteger a la sociedad, cuando hacía uso del arma pasaba imputado directamente. Sí, Iván Aróstica no, digamos, para seguir con el ejemplo. Exactamente. Entonces, y ser imputado, claro, algunos pueden decir, sí, bueno, pero es que se va a enterar de la función. Sí, pero ser imputado es que de alguna manera están reconociendo de que puede ser eventualmente responsable de lo que actuó. ¿Y eso no es correcto porque es desigual el trato? Absolutamente. Por eso. Sí, claro, y genera un desincentivo. O sea, nadie quería meterse en problemas, nadie quiere estar formalizado por tanto tiempo, que lo estén investigando por hacer el trabajo que tiene que hacer. Bueno, ahí estaba entonces Ricardo Yáñez. Y en materia más general, en torno a la seguridad, también en algún momento, bueno, la discusión de si había plan o no en seguridad pública y en cómo se debería avanzar, más allá de si hay plan o no, hacia el punto el ex general director de Carabineros, que las políticas que se deben implementar tienen también tener o sea, se debe trabajar como Estado, más allá del gobierno de turno. Es muy importante el tiempo, que se mantengan para poder tener resultados en materia de seguridad. Y dijo que hacía un llamado al gobierno del presidente Kast para reincorporar el plan cuadrante. Decía que eso permitía el poder tener ahí claro cuál era el requerimiento que había en distintos puntos de Carabineros y ver también con cuánto se cuenta para ese trabajo. Dentro de las ideas del gobierno actual del ministro Arrau está también estos operativos a través del copamiento. Y para la cuenta pública, recuerdo que le pregunté ahí al más de Carabineros actual sobre ese copamiento, porque claro, los carabineros no son infinitos, faltan, ojalá poder tener uno en cada esquina, pero no es la realidad. Y efectivamente, claro, esos operativos funcionan porque permite tenerlos en un lugar y revisar y hacer controles preventivos, etcétera, pero eso significa también sacarlos de otra labor.
Entonces, en torno a eso estaba también lo que mencionaba o reflexionaba también el ex general director de la institución. Escuchemos lo que decía entonces en torno a este llamado y la reincorporación, dice, ojalá, de ese plan cuadrante preventivo. Yo hago un llamado a que ojalá exista una reflexión por parte de la autoridad de gobierno, y aquí me hago muy responsable de volver a retomar el plan cuadrante de seguridad preventiva. Si el plan cuadrante era no solamente una filosofía de trabajo, no era solamente una estrategia de cómo realizar los servicios operativos, que por cierto tiene que ir actualizándose. Cuando uno se compra un aparato tecnológico, cada cierto tiempo tiene que actualizarlo, si no deja de funcionar, sí, o no funciona como corresponde. Todas las cosas hoy día hay que actualizarlas y hay que ir de acuerdo a la dinámica que tienen los tiempos. Pero el plan cuadrante era una metodología con rigor científico que establecía parámetros para poder definir la oferta. O sea, cuánto los carabineros que existían para poder entregar un servicio determinado y cuál era la demanda. O sea, cuánto es lo que debíamos entregar para poder satisfacer las necesidades de la comunidad. En patrullaje, en fiscalización. ¿Cuándo fue la última vez que un carabinero pasaba por fuera de tu casa? Yo creo que la gente ya perdió la conciencia. Sí. Oye, ¿quiénes son los que están llegando primero a los procedimientos? Los inspectores municipales. Exacto. ¿Y es por qué? Porque claramente la institución no da abasto hoy día. Los procedimientos se han hecho cada vez más complejos, los tiempos que demanda el Ministerio Público cada vez son más amplios, que tienen retenido a los carabineros prácticamente. Si le agregamos a eso, que en los hospitales, cuando hay que hacer contrataciones de lesiones, alcoholemia, no tienen prioridad de atención, bueno, agreguémosle más tiempo, entonces prácticamente los carabineros están retenidos. Bueno, ahí estaba entonces en materia de seguridad. La entrevista completa está en nuestro Spotify. La conversación completa con Ricardo Yáñez, y también queda, por supuesto, en nuestro sitio web, tele13radio.cl, y lo pueden revisar también en nuestras redes. Vamos a cambiar de tema porque otra de las cosas de las que se habló mucho esta semana, además de seguridad, fue la acusación en contra del ex ministro de Hacienda que vemos ahí en pantalla, Nicolás Grau, militante también del Frente Amplio. Partíamos la semana también nosotros con su defensa. Al día siguiente estuvo también un miembro de la comisión revisora, que es Luis Sánchez, diputado del Partido Republicano. Defendía también las razones para acusarlo. Recordemos que esta es una acusación que impulsa el Partido Nacional Libertario, que tiene también que se escribe en colaboración con el Partido Republicano, el partido del presidente. Y su abogado, la defensa de Nicolás Grau, Patricio Zapata, conversó esta semana con Iván Valenzuela y ha estado también dando más entrevistas. De hecho, conversó nuevamente ayer con un medio en donde dice que el castigo político ya ocurrió, pero que preocupa también el escenario, ¿no? Durante el gobierno anterior hubo 9 acusaciones. O 8, y esta sería la 9ª, si mal no recuerdo, en contra de ministros, y todas tuvieron un mal resultado, todas fueron desestimadas luego. Y este miércoles, en conexión con Angélica Bulnes y con Ramón Ulloa, conversaba Ascanio Cavallo. Y Ascanio también los invitó a revisar eso, porque hizo ese análisis de las acusaciones. Y dio un dato muy bueno, hablaba de cerca de más de 60 acusaciones en 36 años, como para entender cuántas han habido. Y acá lo que preocupa, dicen también hubo una carta también que firmaron economistas, porque dicen es peligroso cuando se acusa a un ministro de Hacienda porque la economía no es una ciencia exacta. Por lo tanto, acusar a alguien porque no cumple con las proyecciones puede ser riesgoso, puede ser un muy mal precedente. Desde el otro lado, la otra vereda, quienes impulsan la acusación dicen, bueno, pero es que acá no se puede decir que no hubo dolo si el error fue tan grande. Esa es un poco la reflexión que hay detrás. Bueno, esta acusación se va a seguir discutiendo, tiene que votarse, tiene que pasar por el proceso también de defensa, de presente la defensa y el ex ministro. Vamos a ver cómo va avanzando, pero va a avanzar en paralelo con la mega reforma, en donde al parecer también el diálogo ha sido mucho mejor que en la Cámara. La mega reforma ya está en el Senado, Comisión de Hacienda, después tiene que votarse de manera general, vuelve en particular a las comisiones. De hecho, eso deberíamos ver durante la próxima semana, y en torno a esas conversaciones, cómo deberían verse en
no solo en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Trabajo y también de Medio Ambiente, hablaron dos senadoras. La senadora del Partido Socialista y presidenta también del partido, Paulina Bodanovich, y también Andrea Valladares, además presidenta de RN. Escuchemos lo que decían en torno a esa conversación. Bueno, nosotros se lo propusimos al ministro de Hacienda en una de las sesiones de la comisión, lo propuse yo, que instaláramos el sistema que se usó en la reforma previsional, que es ir discutiendo finalmente las normas en particular, irlas votando al referéndum y poder instalar esta mesa técnica que vaya mejorando el proyecto. Coincidimos en que es necesario el crecimiento. En lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos, porque finalmente esa rebaja alguien la paga. Son cosas, son derechos que se dejan de implementar y por lo tanto ese es el punto que más nos preocupa y donde tenemos algunas propuestas que también se las vamos a hacer saber al gobierno prontamente, pero que creo que si se instalara esta mesa técnica sin duda ayudaría mucho a poder establecer ciertos acuerdos, a tener no solo un diagnóstico común, sino soluciones comunes que además sirvan a lo largo del tiempo y no que en 4 años más, cuando volvamos a ser gobierno nosotros, tengamos que volver a revisar la situación tributaria. Primero, yo creo que se ha llevado una muy buena tramitación en el Senado, que demuestra la capacidad de un diálogo distinto, además por la conformación de las comisiones en el Senado, por el número de miembros, que son 5 senadores, permite un mayor diálogo en el 1 a 1, y creo que se ha estado dando en ese contexto. Nosotros desde Renovación Nacional lo hemos dicho, creemos que ojalá alcanzar un acuerdo lo más transversal posible tiene un valor para este proyecto, así que esperamos abrir todos los espacios de conversación con la oposición y generar ojalá un apoyo transversal para esta reforma y que salga en el menor tiempo posible. Hoy día en el Senado, el número de senadores que se ha pronunciado previamente a la votación con cercanía a votar a favor del proyecto, claramente muestra una mayoría en voto, una mayoría que podría contar el gobierno hoy día, pero creo que existe todo el espacio para poder generar un apoyo más allá de nuestro sector, más allá del oficialismo. Ahí estaba entonces las senadoras sobre esa discusión, cómo debería verse, pero dicen que están contentos también con cómo se ha llevado el diálogo, claro. Hasta ahora en la Comisión de Hacienda son menos, ¿no? Son 5 senadores, lo que permite también que no se vuelva un gran encontrón, sino que también mirándose frente a frente, eso impulsa también a llegar a acuerdos. Vamos a hablar a la vuelta del CAE, por supuesto, que ha sido un debate tan importante que marcó el regreso a la cuenta, a conversar de el regreso a la contingencia política del expresidente Gabriel Boric. Y vamos a estar conversando de eso a la vuelta, pero antes vamos a ir a la pausa y vamos a saludar a nuestro auspiciador. Vamos a saludar a Coihue. Que el banco no detenga tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Muchas gracias, Coihue. Son las 11:30 en punto. Vamos a volver de la pausa con más programa.
acuerdo. Ahí también han sido claros en esa manera de verlo, que hay un compromiso que se adquirió y se debe pagar. Ayer insistían, escuchaba a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, decir que le parecía inmoral ese embargo. Ilegal e inmoral. Entonces, claro, hay posiciones bien distintas. Pero entonces reapareció el presidente, en su mensaje hablaba sobre estos cobros, habló también de un consenso técnico en materia de avanzar en otro modelo de financiamiento, en el FES. Hay quienes decían eso no era así, tampoco era que había un gran consenso. Esta mañana se abordó en nuestra mesa de columnistas, estaba Daniel Mansuy y el exministro Luis Cordero conversando a propósito de esta vuelta a la contingencia política del ex mandatario. Escuchemos lo que decían. Si alguien de derecha pensó que el 11 de marzo Gabriel Boric, el expresidente, iba a desaparecer de la escena durante lo que uno hubiera pensado, quizá hubiera sido razonable entre 6 meses y 1 año, hubiera dicho yo, la verdad es que se equivocó, porque el presidente esta semana tomó una decisión, habrá tenido sus motivos, pero yo creo que una decisión que políticamente hay que ir a mirar, digamos, que es volver a salir a la palestra en primera línea, digamos, con algo que a él siempre le gustaba mucho, que son las redes sociales, que salir a defender, entre comillas, el legado o ciertas agendas que a él le interesan mucho. Es muy revelador que haya salido por el tema del CAE, ¿no? que siempre ha sido el tema que convoca a su generación, ¿no? Pablo Ortúzar tiene una tesis y un libro sobre esto, ¿no? Decía yo que lo razonable que uno hubiera dicho, si hubiera tenido que apostar, hubiera dicho entre 6 meses y 1 año que un expresidente guardara silencio porque tiene que dejar que decanten las cosas. Pero claro, parece que el presidente considera, por un lado, que no hay una voz suficientemente fuerte en la izquierda para defender las agendas que a él le interesa entender, es lo que yo creo que tiene razón. Cuando el expresidente habla, genera un revuelo y genera un movimiento de agenda que ningún otro dirigente de izquierda está en condiciones de producir hoy día. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que me interesa decir, esto es una trampa, porque claro, esos liderazgos no van a emerger si es que el presidente está interviniendo. O sea, es un momento demasiado temprano para sacar esa conclusión, con la que yo estoy de acuerdo hasta ahora, ¿no? Pero si el expresidente empieza a intervenir, empieza a liderar, empieza a convocar, empieza a articular, está en su pleno derecho en un sentido, pero lo que va a hacer es impedir que surjan esos liderazgos porque es demasiado grande su figura para su sector, para su mundo y hoy día para toda la izquierda. Yo creo no tiene competencia alguna. Y entonces yo creo que una decisión que hay que leer bien, digamos. Yo no sacaría conclusiones tan anticipadas porque creo que la intervención del presidente se da en un contexto muy específico que tiene que ver con lo que sucede sobre el tema del cobro del CAE, pero en segundo lugar, cuando el mismo día, cuando se está generando esta discusión, el Senado rechaza el levantamiento del secreto bancario en los términos que de hecho conversamos la semana pasada, en el fondo, ¿no? En un contexto que es muy problemático. Y que el presidente cuando lo trata de exponer, lo expone principalmente como esta contradicción por parte especialmente del oficialismo. Y el segundo tiene que ver con la información que él ha entregado sobre el tema de deuda pública, que crea una situación muy contingente y específica en la acusación constitucional que afecta al ministro Grau, que yo creo que es compleja por una serie de razones, entre otras, porque se está acusando al ministro Grau en un contexto donde hasta ahora no hay ningún especialista que esté de acuerdo con la afirmación que está contenida en la acusación constitucional, más allá de los juicios sobre la gestión fiscal que tuvo la administración anterior, pero desde el punto de vista de incumplimiento no hay ninguna opinión que diga, mire, este es el error. De hecho, la acusación constitucional se basa en afirmaciones principalmente de prensa, nada más. Entonces yo creo que las intervenciones del presidente son contingentes y por eso contingentes en temas que son muy estructurales e importantes para él en un momento muy específico. Entonces yo no sacaría conclusiones tan apresuradas en torno a su protagonismo. Bueno, ahí estaba entonces el debate en ese retorno del expresidente a la contingencia, por supuesto. Había estado también de gira en Europa y había concedido en entrevistas, pero era claro, unas reflexiones mucho más como generales, no tan de lleno a momentos que están ocurriendo o hechos que están ocurriendo en la materia política. Vamos a hablar ahora de la mega reforma nuevamente, pero en el contexto que involucra a los alcaldes, por este punto que hay en este gran proyecto, ¿no? De eximir del pago de las contribuciones a los mayores de 65 años. Sabemos que en ese punto hay preocupación,
no solo por los alcaldes de oposición, que todos podrían decir es obvio que van a tener reparos, sino también por los alcaldes oficialistas. Vemos ahí algunos en pantalla que llegaron a esta reunión en el ministerio con el ministro Quirós y decían, transparentaron, no llegamos a un acuerdo todavía. Han estado buscando y asesorándose también los alcaldes para ver cómo se mejora, qué se puede hacer. Hay quienes dicen, hay un avance. Antes decían que estaban todos un poco en desacuerdo con eximir de cobro a los mayores de 65 años. Ahora dicen, estamos de acuerdo. De hecho, vamos a escuchar algunas de esas voces. Pero esto tiene que compensarse de otra manera. Hay que buscar otros mecanismos porque si a nosotros también como alcaldes nos hacemos cargo de hartas cosas que a veces el Estado no provee, de servicios, de soluciones. En materia de seguridad también hacen un trabajo importante. De hecho, estaba la alcaldesa de Vitacura que decía, sí, somos una de las comunas más ricas, pero también hacemos una contribución, por ejemplo, en materia de seguridad. Cuando desbaratamos y logramos dar con bandas, esas bandas operan en toda la región, no solo en la comuna de Vitacura. Vamos a escuchar lo que decía entonces la alcaldesa San Martín, de la comuna de Las Condes, que hace unos días había tenido un encuentro con el ministro de Hacienda, porque él habló de las comunas súper ricas, y ella dijo, eso es una caricatura, está cayendo en lo que hacía la oposición con nosotros. Y también lo que decía el alcalde Palacios sobre esos mecanismos, cómo llegar a una solución que los deje más contentos y más tranquilos a todos. Yo hablé también de la importancia de tener datos desde los municipios para poder tomar la decisión respecto a las exenciones o cómo se reponen en realidad. Estamos de acuerdo en que las personas mayores de 65 años tienen que estar exentas de las contribuciones. Algunos alcaldes creemos que tiene que tener límites esta medida. Pero respecto a cómo se reponen los fondos, de qué manera, porque en el proyecto de ley hay un plazo de 15 años para que sean repuestos los fondos. Nosotros necesitamos que esos fondos sean repuestos de manera inmediata, hay compromisos que están asumidos, nos hacemos cargo de muchas tareas que deja de hacer el Estado y que lo estamos haciendo nosotros, así que esto es siempre pensando en el bienestar de los vecinos a quienes representamos y que sus presupuestos no se vean afectados. Alcaldesa, más allá de las propuestas, ¿usted le pudo decir al ministro Quirós que le molesta esta caricatura de los municipios más ricos, que van a ser los que, según Hacienda, calculan van a ser los más afectados? Hablamos con el ministro, se lo planteamos directamente. Sí. No hay nada más sano en una conversación que partir precisamente desde cuáles son las diferencias para aclararlas y poder seguir conversando. Y ese espíritu estuvo y efectivamente se reconoció que quizás no habían sido las mejores palabras. Lo otro que es importante también, y le comentamos que esto es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo, que estamos de acuerdo con que se eximan a los mayores de 65 años las contribuciones. De hecho, no estamos de acuerdo, muchos municipios, con el pago de las contribuciones, porque es un impuesto territorial que está anticuado. Hoy día hay alternativas mucho más modernas, que son mucho más justas también. Las contribuciones se cobran de un terreno que no produce recursos. La gente puede vivir en un terreno chico o grande, y ese terreno no le genera ni un recurso a ellos, no genera plata. En cambio, si uno cobra ese impuesto territorial de la venta de las propiedades, ahí sí hay un ingreso económico en la familia y es mucho más lógico hacerlo de esa manera y dejar liberado. Nosotros le dijimos que teníamos que avanzar en una propuesta de modernizar el impuesto territorial, porque las contribuciones efectivamente eran un impuesto injusto y que teníamos que buscar una alternativa que se ajustara mejor a la realidad nacional. Llegamos al RATPAC, a nuestra mesa de editoras. Esta mañana estaba Paula Comandari y Carmen Gloria López. Y Carmen Gloria hizo una radiografía de la realidad que viven las mujeres en el Afganistán de los talibanes. Escuchemos parte de ese reporteo que hubo hoy día en nuestra mesa de editoras. Los talibanes retomaron el poder de Afganistán en el 2021 y apenas asumieron, no sé por qué, yo que no me acuerdo de nada, me acuerdo de esta conferencia el 17 de agosto del 2021. En su primera conferencia en Kabul, el portavoz oficial aseguró que esta vez todo iba a ser distinto. Claro. Las mujeres tendrían derechos dentro del marco de la ley islámica, iban a poder trabajar y estudiar, serían personas activas en la sociedad afgana. Y los medios privados iban a poder seguir operando, etcétera. Bueno. Sí, fue como una gran promesa y pública, todos entendimos que algo distinto iba a ocurrir. Exacto.
Bueno, el avance hacia el pasado ha sido rápido y seguro, y entre todas las cosas la verdad es que la vestimenta ya a esta altura es un detalle. En estos 5 años ya se prohibió la educación secundaria de las niñas, o sea, las niñas afganas solo pueden ir al colegio hasta sexto básico o hasta los 11 años, el equivalente. Esa regulación pilló por sorpresa a varias niñas que iban a las clases en marzo del 2022 y tuvieron que volverse a su casa. Y la excusa del gobierno fue que los uniformes escolares eran poco modestos para esta edad donde ya entraban a la pubertad. En estos 20 años ya había un 50% de niñas que estaban en la educación secundaria y que tuvieron que renunciar a ella. Pásame la copa. Mira, está aquí Javier Saldúa para el bloque mundialero y vamos a presentar antes porque nos queda un Rat Pack, nos queda el Rat Pack de Paula Comandari. Oye, que está bonita esta copa. Y Paula abordó el mundial, Javier, pero la otra cara. No la que nos vas a contar tú en breves minutos, la cara del problema migratorio, la geopolítica y todo lo que está rodeando al Mundial 2026. Escuchemos ahí el reporteo de Paula Comandari esta mañana y volvemos con el bloque mundialero. Varios de los reportes internacionales hablan que muchos de los extranjeros que vienen a Estados Unidos, en Miami y en otras partes, Los Ángeles, estaban muy expectantes de lo que iba a ocurrir con la llegada del Mundial porque obviamente aumentan las ventas, etcétera, y están muy preocupados porque dicen que el flujo de personas va a ser limitado. Menor Y además, que el que se espera. Y además porque ellos mismos están complicados o con mucho temor de salir a vender por toda esta problemática que se pueda generar. En barrios como Boyle Heights en Los Ángeles o Jackson Heights en Queens, corazones latinos en ciudades sedes, las familias inmigrantes ya calculan cuánto van a perder con lo que no van a poder concretar con sus proyecciones previas, y el miedo está cambiando el comportamiento de comunidades enteras en Estados Unidos. Y el punto de fondo es que hay una contradicción imposible de ignorar entre el discurso de la FIFA y el mensaje de Donald Trump. Y eso es lo más grave de todo. O sea, este mundial que ha tenido mucha crítica por el precio de las entradas, ¿verdad? Por los precios de los hoteles, que eso ha inhibido a muchos extranjeros de llegar a Estados Unidos. Bueno, se está sintiendo internamente también con todas estas advertencias de lo que puede ocurrir con ciudadanos extranjeros. Tenemos cortina mundialera, ahí tenemos la copa. Ahora podemos hacer todas estas cosas porque yo creo que si hubiésemos ido al mundial, Javier, me hubiesen súper retado por agarrar una copa. Me hubiesen dicho, no, Mufoto, es la culpable. Tal cual, dicen que es de mala suerte. Sí, pero ahora que no estamos en el mundial podemos hacer todas estas cosas. Evitan tocar el trofeo antes de la final, por ejemplo, claro. Claro, dicen que es mufa. Oye, Javier Saldúa, me estabas contando cosas interesantes sobre esta copilla. No, la original. La original, claro, del trofeo mundial de la FIFA, que es el que anhelan las 48 selecciones participantes en esta edición del torneo. Por primera vez hay tantos países. Tiene una altura de 36,8 centímetros y pesa 6 kilos, de los cuales 5 son de oro macizo. 75% oro, 25% otros metales según la página oficial de la FIFA. Mira, yo le pregunté a Javier incrédula porque yo dije, no, es como nuestras gaviotas. En algún momento algunos humoristas reclamaron porque la quisieron empeñar la gaviota de oro y no les daban dinero porque era metal nomás. Acá sí hay oro entonces en oro la copa macizo del mundo. Pero no se la pueden llevar para la casa. No, porque hasta el 19 de julio va a estar en disputa entre las selecciones participantes de este torneo cuando se juegue la final en el estadio MetLife de Nueva York, Nueva Jersey. Javier, ¿y qué vimos ayer? Bueno, había expectativa también por la inauguración, había polémica en redes porque decían que Shakira no era la real. ¿Cómo? Las cosas que inventa la gente. Sí, era Shakira la que estaba cantando en México. ¿Y qué vamos a ver también hoy día? Fueron 80.824 las personas que llegaron hasta el Estadio Azteca en Ciudad de México para presenciar esta ceremonia que fue breve, pero de muchos colores, mucha música, bailes, cultura mexicana, tal como habíamos adelantado lo que decían los organizadores. Hasta estuvieron invitados los famosos personajes La Bubu, que sorprendieron y según la FIFA eran invitados sorpresa de este encuentro. Y estaba muy bonito además los trajes de los La Bubu. 10 de 10. Hay que decirlo. Buen corpóreo.
En el centro de la cancha precisamente estuvo el trofeo, que estamos viendo que fue lo primero que se vio al momento de la inauguración, que solo se va a llevar, como decíamos, uno de los 48 países participantes. Y hubo también bastante presencia musical, estuvo Shakira con Burna Boy encabezando con la canción Die Die, el tema oficial de este mundial. Maná también estuvo con su canción Oye mi amor, para luego dar paso a Danny Ocean y el grupo mexicano Los Ángeles Azules con Belinda. Yo creo que el pick fue Maná. Por lo menos lo que se escuchaba en la transmisión era que la gente cantó mucho más Maná que cualquiera de las canciones que... Tuvo J Balvin también. Que venía con canciones igual, bien antiguas. Y todo el mundo se sabía la letra de Oye mi amor, sí, por supuesto. Un clásico para los mexicanos además. Entonces, sí, fue yo creo que el momento donde más se escuchó el estadio cantar fue con Maná. La ceremonia se demoró un poco en empezar, porque empezó unos 12 minutos más tarde de lo previsto, ya que la idea de la FIFA era que las personas llegaran rápidamente a sentarse en sus puestos para comenzar puntuales a las 13:30 horas de Chile. Finalmente fue 13:42 aproximadamente, hasta las 14:05, que luego dio el paso al calentamiento previo de los jugadores, y después Alejandro Fernández interpretó el himno de México y Tayla el de Sudáfrica. Y se inició entonces el Mundial 2026. Pero hoy día tenemos de nuevo inauguración. ¿Qué vamos a ver hoy día? Sí, hay inauguraciones, hoy día hay 2, porque es primera vez, como decíamos también el miércoles, que va a haber 3 inauguraciones en este Mundial, ya que son 3 países los que organizan el Mundial. A las 13:30 horas de Chile también se realiza en Toronto la ceremonia de Canadá, que prometen que va a empezar con un video que muestra Canadá costa a costa y que también va a estar con bastante presencia interesante de artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé, Eliana, Jessie Reyes y otros artistas locales también que van a estar... Me emociona mucho Alanis, quiero decir. Es solo lo que más me emociona de hoy. Es Alanis, más allá del fútbol. Y hay otra más también, aparte de esa, que va a estar en Estados Unidos, en el estadio de Los Ángeles, y que también está programada para las 19:30 horas de Chile, con celebridades como Katy Perry, Future, Anita, Rey Mag y también Tayla. Perfecto. Y ya, en fútbol, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué duelos tenemos? En fútbol, lo interesante, partiendo con lo que ocurrió en la primera jornada, que hubo 5 goles. Así que a los que más nos gusta el fútbol, siempre lo que más queremos ver son goles, por supuesto. Obvio. Y que partió con el encuentro entre México y Sudáfrica, donde el Tri se impuso por 2-0 y marcó una diferencia clara en el marcador. Algunos sí cuestionaban que probablemente se esperaba una diferencia mayor de goles debido a que al principio los jugadores sudafricanos en defensa iniciaron con mucho nerviosismo, cometiendo muchos errores e imperfecciones, que de hecho eso llevó a que Julián Quiñones abriera la cuenta a los 9 minutos en el que fue el primer gol de esta Copa Mundial de la FIFA. Estaban contentos los mexicanos ayer. Un jugador que sí había sido polémico antes porque es colombiano naturalizado mexicano, pero es mexicano al fin y al cabo. Así fue como México tuvo otras opciones de ampliar el marcador, junto con Gutiérrez, un jugador joven que es bastante interesante, que tuvo algunas aproximaciones al arco, pero si no fuera por el arquero sudafricano Ron Wayne Williams, probablemente habrían sido 2 goles más los que se habrían llevado en el primer tiempo. Al inicio del segundo tiempo vino una expulsión que sí iba a ser clave para el partido. A los 49 minutos, Fefelo Citole fue quien le dio más opciones al equipo anfitrión, ya que dejó espacios en la mitad de la cancha, y al minuto 67 llegaría el segundo gol, obra de Raúl Jiménez, para los anfitriones, que se llevaron el partido por 2-0. Sudáfrica terminó con 9 y México con 10, así que el árbitro chileno que estaba en el VAR tuvo participación al final. Hubo algunas jugadas polémicas, y es primera vez que un partido inaugural termina con 3 expulsados en una Copa del Mundo. Chuta, sí, o sea, fue, desde ese punto de vista no es menor. Y mira, hubo actuación entonces del chileno en ese mundial. Y hoy día, ¿cuál debería ser el escenario o lo que esté ahí más peleado? Hoy día en Toronto hay un partido que es bastante incierto, impredecible, al menos la gente que suele hacer apuestas o las pollas que organizan entre amigos en el trabajo. Pero es muy pronto para la polla, ¿o no? ¿Estamos en buena fecha de hacer pollas? Porque ayer hacíamos esa discusión. Porque hay quienes decían, es que son muchos partidos todavía, son 48 104 selecciones. partidos en total, claro. Pero es un buen pozo.
a la gente más fanática, por supuesto que le gusta siempre participar desde el inicio. Desde el comienzo de los certámenes, y va a medir a dos selecciones, Canadá por un lado, que es el local en Toronto, frente a Bosnia y Herzegovina, que busca dar la sorpresa. Solamente ha jugado un mundial, el 2014, fue eliminado en la fase de grupos y viene de eliminar a Italia en la repesca por penales, en un partido que fue muy emocionante. Así que vamos a ver qué ocurre, porque Canadá también está en su tercer mundial, entonces también es bastante impredecible lo que pueda pasar con el equipo, a ver cómo influye el tema de ser local también, ya que solamente cuentan con participaciones en México 1986 y en Qatar 2022, pero también fueron eliminados en fase de grupos. A ver si alguno de los dos este año logra avanzar a la siguiente instancia. Sí, estamos hablando además de un mundial en donde de los tres organizadores yo creo que México es el que más tiene cercanía con el fútbol, porque para Estados Unidos el fútbol no es tan relevante como a lo mejor es el fútbol americano, por ejemplo. El deporte nacional. O en este momento están en medio de las finales de la NBA, entonces hay otra preocupación, y para Canadá también son a veces como más de hockey, de otras cosas que de soccer o fútbol como tal. Entonces, tal como Donald Trump no va a ir a la ceremonia, por lo que se ha informado. Bueno, dicen que quizás es porque le tiene temor a las pifias, que te pifen 2 veces en una semana no es menor. Entonces, claro, no es el deporte donde quizás puede brillar más el presidente. Y con la gran cantidad de boletos también que se han vendido para esta edición de la Copa del Mundo. Sí hay un dato más que incide que Bosnia va a ser la selección que más viaje en esta primera fase de grupos, 12.000 kilómetros, ya que se alojan en Utah, que se ubica justo entre la sede de sus últimos 2 partidos, que son Los Ángeles y Seattle, pero su debut en Toronto les llevó a desplazarse 2 horas, el de hoy día, y también jugaron un amistoso en Missouri, que también les obligó a hacer un viaje bastante complicado. Kilometraje van a tener, van a acumular. Vamos a ver cómo incide, si es que incide eso. Y el plato fuerte sigue en la noche, otro partido que promete bastante a partir de las 21 horas entre Estados Unidos y Paraguay. El equipo norteamericano, que es liderado por su capitán Christian Pulisic y que busca imponer su localía, ha participado en 11 ediciones de la Copa del Mundo, mientras que Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años. Entonces es una anécdota bastante importante y es incierto como el desempeño que van a tener al final en este encuentro. Y también hay otra recomendación que les tengo, porque el sábado se viene Brasil-Marruecos, uno de los partidos más interesantes de esta primera fecha de la fase grupal, abriendo el grupo C en Nueva York, Nueva Jersey, el mismo estadio que va a ser sede de la final. Excelente. O sea, vamos a además poder ver cómo se va a ver en un tiempo más la final. O sea, va a permitir las condiciones de ver las condiciones de ese estadio. Y nosotros tenemos cobertura en RDF, ¿cierto, Jaime? Por supuesto, hay especial del Mundial. Excelente. En RDF Media junto a Radio 13C y Sonar. Los programas Charla Técnica, Camarín y Palco y Tribuna, que se va a estrenar hoy día, con la conducción de Ignacio Valenzuela, y que va a tener invitados muy especiales, que además en cada programa va a analizar la semana del Mundial entre debates, apuestas y una muy interesante mirada de hincha para que no se lo pierdan esta tarde. Excelente, entonces tenemos cobertura acá en nuestra radio para que estén revisando y nos vamos a quedar pendientes. Buen horario el del partido de la noche. Viernes, 9 de la noche, la gente va a carretear y ver el fútbol. Muchas gracias, Javier, por este bloque mundialero. Vamos a ver quiénes se acercan de a poquito a esta Copa del Mundo. Vamos a ir a la pausa. Vamos a saludar antes sí a nuestro auspiciador. Atención pymes y emprendedores, muy pronto llega Voces del Comercio, el nuevo podcast de la Cámara Nacional de Comercio, un espacio para conversar sobre las tendencias y estrategias que hoy necesitan los negocios para crecer, adaptarse y vender mejor. Escúchalo por Tele 13 Radio con el auspicio de Transbank. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa cortita porque ya viene también el bloque digital con Dani Jansson.
Hola Cota, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Al fin es viernes, Dani. Al fin es viernes, una semana larga, noticiosa. Vamos con 3 noticias que están marcando las conversaciones en las redes sociales. Partamos con el Instituto Nacional, que este viernes suspendió las clases porque anoche a un grupo de directivos del establecimiento educacional le llegó por WhatsApp unos mensajes con amenazas de un posible tiroteo a realizarse hoy. Entonces ellos tomaron todas las medidas correspondientes y decidieron suspender las clases solamente por este viernes. También tomaron contacto con las autoridades, también con la policía, para poder investigar esta situación. Solamente recordar que solamente hoy día se suspenden. Aparte, el establecimiento informó que durante esta jornada se van a reunir con autoridades educativas de Santiago Centro para abordar esta situación y coordinar las acciones que correspondan. Y también a través de un comunicado, el Instituto Nacional le pidió a los apoderados también y a los estudiantes que se informaran sobre los próximos pasos a seguir. Preocupante siempre, ¿no? Cuando además se habla de tiroteo, amenazas de violencia en los establecimientos. Este gobierno partió con el problema en Calama. el norte, en Calama, Sí, entonces es preocupante. Además, en medio también de avances del proyecto precisamente para detener la violencia al interior de las escuelas. Así que vamos a quedarnos al pendiente, pero solo por hoy. Es solamente por hoy, sí. Y así que también durante esta jornada en Tele 13 Radio vamos a ir comentando lo nuevo que se sepa después de esta reunión entre las autoridades académicas. Otro tema que también está generando conversación, como siempre, es un invitado de la casa. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, va a celebrar este domingo, 14 de junio, sus 80 años, pero con un evento inédito en la Casa Blanca. Va a haber una velada de combates de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca, como estamos viendo ahí en imagen. Esto ha generado una gran expectación internacional, porque en la Casa Blanca lo que estamos viendo es la Garra, que es un ring gigante instalado en estos jardines de la residencia presidencial, para albergar este encuentro, para celebrar este aniversario, este cumpleaños del presidente. Está instalado precisamente en el Jardín Sur. Es un octágono con un techo cubierto que tiene también gradas, galerías para albergar entre 4.000 y 5.000 invitados. Obviamente el presidente Trump va a estar instalado en primera fila. También fuera de la Casa Blanca va a haber una fan zone, o sea, para que los seguidores del presidente, turistas, también gente que esté pasando por ahí, pueda disfrutar de este combate en pantallas gigantes. Que además la UFC es algo que vean, o sea, que ven harto también en Estados Unidos. Sí, o sea, es un deporte que llama más allá de si quieren ir a decirle feliz cumpleaños al presidente. No, claro. Claro, también es un evento importante. Ahora no deja de llamar la atención que se instale un escenario así de grande en la Casa Blanca. Gigante. Incluso también Trump ha dicho que quiere dejarlo ahí para tener peleas también durante el resto de su... ¿No se le ocurre pelear con periodistas? Su gestión. No, esperemos que no, pero bueno, como ya decíamos también, esto fue creado por la organización de eventos Stagecoach, y este sistema se organizó primero, o sea, se diseñó primero para un festival de música en Países Bajos, y luego dijeron, mira, parece también sirve para este tipo de encuentros deportivos. La Casa Blanca cogió otros tipos de instancias fuera de la política, pero nunca un evento así. Bien impresionante. Esto es el domingo. Hoy día hablaba recién con Javier se inaugura el Mundial en Estados Unidos. Claro, sí, y no va a estar Donald Trump. No. ¿Y por qué no va a estar Donald Trump? El fútbol no es de su interés, al parecer, pero la UFC sí lo es. Así es. Y la final del básquetbol de la NBA también ha sido de interés de él. No calificó el fútbol. No calificó, no es parte de sus intereses, parece. Y terminamos este bloque digital con algo que ha afectado a personas de Asia, de Europa, de América, también en Chile, porque alrededor de las 9:30 de la mañana Meta empezó a tener problemas. Facebook, Instagram, WhatsApp ha tenido intermitencias, se han caído los servicios también. También la gente que maneja esta empresa ha dicho a través de las diferentes plataformas que están trabajando en aquello, pero sin dar mayor información, por supuesto. Vamos a ver qué ocurre. No era su internet, para quienes nos están viendo. Era más general la caída de Meta, porque claro, yo ya no tengo Facebook, no tenía idea, pero ahora nos decía nuestro productor que también se cayó Facebook. Sí, yo tengo Facebook para mis redes sociales, para Spotify, Instagram. Yo sé que mi cuenta existe.
Está. No tienes la clave. Pero ahí quedó y me da pena eliminarla porque tengo fotos. Sí. Antes era una gran biblioteca. Uno salía y había un álbum de fotos de la salida. Claro, entonces yo sé que existe, pero no es algo que revise todos los días. Pero sí me di cuenta con Instagram, porque además tenemos las redes de Tele 13 Radio. Aprovecho de hacer el plan. También estamos en Facebook, en Instagram. Sí, estamos en todas las plataformas para que nos sigan. Y quería cerrar cortito. Hoy día un revés ahí judicial, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Así que también vamos a estar durante el resto de la jornada hablando de esto en Tele 13 Radio. Estaba privada de libertad desde el 30 de enero en San Joaquín, en el centro femenino de San Joaquín, y se revocó entonces la prisión preventiva para la exministra en el contexto del caso Muñeca Bielorrusa. Son las 12:07. Ahí ven nuestras redes. Estamos en absolutamente todas las plataformas para que nos sigan. Nuestro sitio web es tele13radio.cl. Les decía también que el Rat Pack y la entrevista que esta mañana fue de Ricardo Yáñez quedan también ahí en Spotify. La pueden escuchar completita esa conversación y nos vemos el lunes. Nos encontramos a la misma hora acá en el canal de YouTube de Tele 13 Radio vía streaming. A las 11 comenzamos Mesa Central Digital, porque tengan un excelente fin de semana. Disfruten también ahí del Mundial. Buen horario ideal en el partido de la noche. Y mañana también, así que un gran fin de semana con deporte. Un buen fin de semana. Que estén muy bien. Chao, chao.